¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en este momento, en una jornada, al menos en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires, muy lluviosa, con cielo plomizo, con tormentas que vienen prolongándose desde el día de ayer. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura máxima para esta jornada alcanzará los 21 grados centígrados, en tanto que las lluvias y tormentas se van a prolongar a lo largo de toda la jornada. Mientras tanto, el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que para el resto de la región centro de la República Argentina, las lluvias llegarán hacia la tarde-noche del día de hoy martes y se prolongarían en las próximas horas. De todos modos, de acuerdo con el reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias no serían intensas para lo que resta de esta semana. Volvemos a Buenos Aires entonces, donde la temperatura máxima prevista para el día de hoy es de 21 grados y como lo están viendo, la humedad en este momento es casi toda, del 98%, con precipitaciones y cielo totalmente cubierto. Se prevén tormentas y ráfagas de viento durante esta jornada. Dos informaciones que tienen que ver con la situación de pandemia que está atravesando la República Argentina y el mundo entero y cuyo informe estamos aguardando en instantes en vivo desde el Ministerio de Salud de la Nación. La primera de ellas tiene que ver con finalmente lo que anticipábamos ayer, la decisión de cada provincia de las involucradas de administrar de alguna manera esta salida permitida de 1 hora a 500 metros a las personas que necesitaran esparcimiento. Ahora sí, estamos en vivo en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud. Situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 4.003 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina, 111 en las últimas 24 horas, 13 de estos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 8.86 casos cada 100.000 habitantes. La edad promedio que tenemos es de 43 años y afecta un 50% a varones y a mujeres. 197 de las personas fallecidas hasta la fecha, 5 en las últimas 24 horas, lo cual genera una tasa de letalidad del 4,9% de los casos confirmados. La tasa de mortalidad general a nivel poblacional por coronavirus alcanza 4.3 casos por cada millón de habitantes en nuestro país. Dominan los fallecimientos, 64,5%, y la edad media alcanza los 74 años. El 22,6% se relaciona con un antecedente de viaje al exterior y este porcentaje descendiendo. 43,1% está relacionado con un contacto estrecho con un caso de confirmado de coronavirus y el 21,3% se relaciona con transmisión comunitaria que la observamos en área metropolitana Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en las ciudades de Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, en Río Negro, y en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados en la provincia de Santa Fe la observamos en la ciudad de Rafaela, en Córdoba, en su capital, Altagracia y Río Cuarto, y continuamos con presencia de casos en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias en total, se mantienen provincias sin casos, como son Catamarca y Formosa, solo con casos importados, San Juan, La Pampa y Chubut, y sin nuevos casos en los últimos 14 días, Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. 155 son los pacientes que están internados a nivel nacional en unidades de cuidados intensivos. 1.162 ya han sido dados de alta. Esto representa un 29% de la cantidad de casos totales. 207 han recibido el alta de manera transitoria y 955 el alta definitiva. A través de la evaluación clínica, epidemiológica y de laboratorio se han descartado 41.559 casos. De esto se ha logrado, dado que la capacidad diagnóstica a nivel nacional ha alcanzado las cifras de 53.600 test realizados en el contexto de la pandemia, 1.700 en la fecha de ayer. El 12% de estos 1.700 fue realizado en el Instituto Malbrán, el resto en la red de 142 laboratorios públicos y privados.
1.181 test por cada millón de habitantes acumula nuestro país, con un porcentaje de positividad que continúa en descenso y llega a 8,78. El contexto a nivel internacional, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, nos demuestra que en las últimas 24 horas se han producido 85.530 casos nuevos, lo cual genera un acumulado mundial de 2.878.196 casos y 198.668 fallecidos, con una tasa de letalidad mundial que es del 6,9%. En nuestro continente americano, 45.674 son los casos que se han incorporado en las últimas 24 horas, 1.140.520 son los casos totales en nuestro continente y los fallecidos alcanzan los 58.492, lo cual genera una tasa de letalidad en América del 5,1%. El agradecimiento permanente a los trabajadores de salud por su tarea y por notificar a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para generar la información que nos permite comunicar y decidir. Seguimos monitoreando los parámetros que siguen estables, 155 personas en terapia, es el 4% del total de los confirmados, 1.162 recuperados, el 29%, el 67% de los casos continúa activo. En este día nos parecía importante poder reflexionar toda esta diferencia epidemiológica que se viene viendo en Argentina, esto que venimos diciendo y siempre pensamos qué mensaje importante transmitir, y en este caso cuando nosotros venimos contando la estabilidad de los casos, el porcentaje de positividad en descenso, nos parece que puede creerse que es algo general. Entonces es muy importante destacar que hay jurisdicciones que tienen situaciones diferentes. El 60% de los casos de todos los casos confirmados, de los 4.003 casos confirmados, está circunscripto fundamentalmente a la región metropolitana, a la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Eso genera la necesidad de, obviamente, intensificar las acciones. Hay 1.381 casos en provincia de Buenos Aires y 1.039 casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una provincia que también está trabajando muy fuerte para controlar la transmisión es Río Negro. Estamos trabajando con Río Negro en acciones específicas e intensivas, fundamentalmente en Bariloche, Cipolletti y Choel. En Catriel ya hay hace varios días que nos notifican casos, así que el mensaje de hoy fundamentalmente es que nosotros estamos haciendo un reporte nacional con las actividades y los números y los datos consolidados a nivel nacional, puesto que analizamos jurisdicción por jurisdicción y trabajamos con cada una de las jurisdicciones en forma bilateral para poder optimizar las estrategias y trabajar en función de la realidad local. Pero para la población es muy importante que sigan las recomendaciones y se informen sobre la situación específica en sus provincias y sobre todo en los municipios, porque inclusive dentro de cada jurisdicción hay diferencias entre los municipios. En esta etapa de segmentación geográfica en función de la situación epidemiológica, vamos a empezar a encontrar recomendaciones nacionales homogéneas para todo el país y diferencias en relación a las recomendaciones locales en función de la situación epidemiológica y en relación a la definición de las autoridades jurisdiccionales y municipales. Seguimos también trabajando y comunicando y compartiendo información sobre el trabajo que se realizan en todas las áreas y en este caso un área que es muy relevante para el ministro de Salud, para el doctor Ginés González García, como todas las áreas, en relación a lo que es el trasplante de órganos y la donación de órganos. Así es, desde el comienzo de la información acerca de la pandemia, pudimos observar desde Incucay que la actividad de donación y trasplante era sin duda afectada, sobre todo en los países europeos, digamos, que precedieron el desarrollo del coronavirus y su impacto en los sistemas de salud, de modo que precozmente se empezaron a tomar las medidas, los diagnósticos y las estrategias para poder consolidar el sistema argentino de donación y trasplante y sostener
sostener la actividad de generación de donante, que es la determinante del trasplante. Algunos aspectos se reconoce de que disminuyeron, por ejemplo, se recomienda a nivel internacional y también en las comunicaciones que fueron lográndose por consenso entre la Sociedad de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología y el INCUCAI, acerca de las recomendaciones para el manejo ante esta situación, además de las recomendaciones generales que emite y actualiza periódicamente el Ministerio de Salud de la Nación. Eso nos ha permitido elaborar protocolos de selección de donantes, protocolos de la logística necesaria ante las medidas de distanciamiento social, las medidas de prevención que fueron adoptadas en el país, y trabajando conjuntamente con los organismos provinciales de ablación e implante, hemos descubierto y la eficacia de la comunicación virtual. Entonces hacemos reuniones de la Comisión Federal de Trasplante que integran todas las jurisdicciones cada 15 días y todas las semanas hacemos reuniones regionales con los organismos regionales como para ir adaptando la situación, identificando los problemas y tratar de resolverlos. Esto nos permite hoy decir que la actividad de trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina se ha sostenido, por supuesto con limitaciones, por supuesto con disminuciones, pero alrededor o más de 60 pacientes han recibido un trasplante de órganos en estos tiempos, digamos, en que transitamos la cuarentena. La mayoría de ellos trasplantes renales, pero también 15 trasplantes hepáticos, 6 cardíacos, un trasplante bipulmonar, trasplantes pancreáticos. Con esto quiero simplemente mencionar que la actividad, con un esfuerzo y con una coordinación entre todas las jurisdicciones, y resolviendo los problemas logísticos, que no son pocos, digamos, en esta situación, ha podido mantenerse. Igual que los trasplantes de córnea, se han hecho más de 20, 25 trasplantes de córnea en el país, y esto ha sido generado por procesos de donación que se generaron en todas las regiones argentinas. En el NOA, en el NEA, o sea, desde Misiones o Tucumán, en Cuyo, en San Luis, en Mendoza, en la región centro, por supuesto, en el sur, en todas las regiones han habido procesos de donación que han sido exigentes en cuanto a logística, pero han permitido trasplantar pacientes también de todas las regiones del país. El otro aspecto, digamos, a destacar es que en el trasplante de célula, que tiene una complejidad también importante, el trasplante conocido como trasplante de médula ósea, hay distintos tipos, un trasplante autólogo, que son células del propio paciente. Esa es la mayoría de los trasplantes de médula ósea que se realizan en nuestro país y en el mundo. Y la otra forma es el trasplante con un donante relacionado familiar en un porcentaje importante, y cuando no existe un donante familiar, entonces hay que acudir a un registro internacional. Argentina tiene un registro argentino de donantes de células progenitoras hematopoyéticas. Eso le permite incorporarse a un registro mundial que tiene más de 37 millones de donantes registrados en todo el mundo, y de esa manera, desde hace varios años, en el 2003 empezó el registro argentino a funcionar, se vienen realizando trasplantes de pacientes argentinos con donantes del exterior. Y también donantes del registro argentino aportan células para trasplantes de argentinos, por supuesto, pero también para trasplantes de otros países del mundo. Y esto, con todo lo que implica el desarrollo, digamos, de la pandemia en los países europeos, en los americanos del norte, que en general esos han sido los orígenes en esos registros de donantes para pacientes argentinos, también se lograron superar las dificultades. Y pacientes que estaban programados para recibir un trasplante con células de donantes de otros países han podido concretarse, y de hecho hace pocos días el ministro anunciaba la llegada de 4 unidades de células donadas desde Israel, desde Brasil y desde Alemania, que en vuelos de carga y con una modalidad nueva, digamos, han podido ser concertados con los registros de otros países, con participación, por supuesto, de Cancillería, de Embajada Argentina, de una serie de las empresas transportadoras, las aerolíneas comerciales. O sea, todo ese esfuerzo ha dado su fruto, y hoy podemos decir, digamos, que a pesar de las limitaciones que impone esta lucha contra
el coronavirus. A pesar de eso, la oportunidad de trasplante de órganos, de tejidos y de células en nuestro país está siendo sostenida con mucha coordinación, con mucho esfuerzo, con participación de todas las provincias de Argentina, pero bueno, son de esas buenas noticias que queremos y compartimos la necesidad, digamos, de hacerlas públicas, de compartirlas con todos ustedes. La pandemia nos obliga a repensar casi todo, nuestra casa, nuestra conducta, el trabajo, así que por eso el reconocimiento para todos los equipos de salud del Ministerio de Salud de la Nación, de las jurisdicciones que están trabajando muchísimo para sostener cada eje de trabajo a pesar de la pandemia, digamos, a pesar de esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, cumpliendo las recomendaciones y teniendo las estrategias y los ejes de trabajo. Lo que sabemos es que van a surgir desafíos y que cada desafío nos va a encontrar buscándole una solución. Muchas gracias. Hasta aquí el servicio del Ministerio de Salud de la Nación, cada día informando acerca del reporte con la cantidad de casos que se han confirmado de coronavirus en la Argentina, así como también lo subrayamos cada día, la cantidad de casos recuperados. Y un informe especial acerca de cada uno de los temas que están vinculados con nuestro día a día, y en este caso con la salud directamente. Interesantísimo lo que puntualizaba respecto del tema de los trasplantes, los programados, pero esencialmente la actitud de las personas respecto de el temor que le genera como agregada esta situación del coronavirus. Vamos ahora con otro tema que también tiene que ver con la pandemia, pero nos vamos aquí nomás a ver lo que está ocurriendo en una de las zonas más emblemáticas de nuestro país vecino de Brasil, que tiene que ver con la Amazonía, como la llaman los brasileños, que lamentablemente se ha visto afectada de una manera muy grave por el coronavirus. Hace un mes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tildaba al coronavirus de gripecita. Hoy su país es el más afectado por la pandemia en América Latina. El virus incluso provoca el colapso en hospitales y cementerios. Es el caso de Manaos, la capital de Amazonas, un estado con una situación especialmente crítica. Luigi Paolo, un manuense que perdió a su suegra porque no llegó a ser atendida a tiempo, describe un panorama poco alentador. Lamentablemente, nuestra población sufrirá mucho más. Es una realidad que estamos viendo. Cuando miras una foto aérea del cementerio, es una película de terror. Algo que nunca esperé ver en mi vida. Una película de terror. Las mismas palabras que utilizaba hace unos días Arthur Virgilio Neto, alcalde de Manaos, quien alertaba que en la ciudad el estado ya no es de emergencia, sino de calamidad absoluta. En Manaos el número de entierros pasó de una media diaria de 30 a más de 100, lo que obligó a las autoridades a crear una especie de fosas colectivas para depositar los ataúdes. La gente no puede abrazarse en ese momento extremadamente sensible y delicado. Solo pudimos mirar el ataúd que pasaba saliendo del coche fúnebre. Estábamos a una distancia de 5 metros del ataúd. Mientras Luigi tuvo que despedir a su suegra a la distancia, Bolsonaro sigue manteniéndose cercano a sus seguidores en un momento de gran debilidad política tras la salida de su ministro de Justicia, Sergio Moro. Una salida que ocurre días después de la destitución del ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien se distanció de Bolsonaro desde el momento en que empezó a hablar de la gripecita. Nueve de la mañana, 26 minutos, y vamos a ver ahora un informe que acaba de emitir el Servicio Meteorológico Nacional que tiene que ver con una alerta climático y comprende a la ciudad de Buenos Aires. El mismo está previsto para la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la formación de un sistema de baja presión al sudeste de la provincia que provocará durante toda la jornada la intensificación de los vientos del sector oeste con velocidades que podrían alcanzar más de 60 kilómetros por hora con ráfagas. Las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras y los pronósticos de intensidad del viento sobre las costas adyacentes a la provincia de Buenos Aires fueron emitidos en los boletines de navegación marítimos de rutina. ¿Para qué zonas específicamente es esta alerta que acaba de emitir el Servicio Meteorológico Nacional?
sur y este de la provincia de Buenos Aires y el Río de la Plata exterior. En lo que hace al oeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, centro-este de La Rioja y centro-este de Mendoza, además del centro-este de San Juan, San Luis y el sur de Santa Fe, se espera para lo que resta del día un cambio de vientos al sector sur sobre el área de cobertura con intensidad que podría superar los 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. En ambos casos, la próxima actualización será a las 12 del mediodía. Insistimos, alertas meteorológicos para Ciudad de Buenos Aires, zonas costeras adyacentes y para otras zonas del país, siempre relacionadas con tormenta e incluso con vientos fuertes. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. En la apertura decíamos que finalmente en la tarde de ayer varias de las provincias hicieron efectiva su decisión respecto del anuncio oficial que permitía como techo salidas diarias de 1 hora para esparcimiento hasta 500 metros de los hogares. Cada provincia adoptaría su decisión en función de los informes que les acercaran las comunas. Esta fue la decisión de Santa Fe. Que los grandes conglomerados, esto es el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, van a seguir hasta la semana que viene y nos vamos a tomar toda esta semana para evaluar los impactos que han tenido las decisiones que ya hemos tomado, como por ejemplo la incorporación de nuevas actividades, la incorporación del comercio minorista de puerta a puerta, en definitiva más de 150.000 trabajadores que se movilizaron en toda la provincia de Santa Fe. Decíamos, en función de estas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe, no se van a permitir en estos dos grandes conglomerados de más de 500.000 personas las salidas recreativas. Entendemos, y lo decía hoy el gobernador de la provincia, que ya temprano estuvo en este día domingo reunido con su comité de especialistas, en contacto con los intendentes de las principales ciudades y de presidentes comunales también, el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en todo su conjunto para tratar de mantener este achatamiento de casos, y hoy vamos a ver lo que ha pasado en el día de hoy en la provincia de Santa Fe. Pero también creemos necesario tomarnos 7 días para evaluar el impacto de lo que viene ocurriendo con las nuevas actividades que se han ido incorporando en los últimos días. En el resto de las localidades y de ciudades de la provincia, que es bastante diversa, de la provincia de Santa Fe, se va a ir tomando también algunas decisiones que pueden flexibilizar algún tipo de medidas recreativas que se puedan tomar de aquí en adelante. Pero reiteramos, tanto en el Gran Rosario y el Rosario como en Santa Fe y en el Gran Santa Fe, las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio siguen exactamente igual como hasta ahora. Cualquier tipo de modificación se va a ir informando. En el día de mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe va a estar reunido nuevamente con su comité de especialistas, con científicos, haciendo una evaluación al minuto de los casos y de las situaciones del estado de salud en total de la población de nuestra provincia. Vamos ahora sí con la doctora Fernanda Ferrer para analizar lo que aconteció en la provincia con respecto a los casos de COVID-19. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias. Bueno, continuamos con 242 casos totales en todo el territorio provincial, casos confirmados de COVID. Tenemos 136 altas, o sea, pacientes que han evolucionado favorablemente, y no hemos tenido nuevos fallecimientos. Actualmente se encuentran 3 pacientes en terapia intensiva en toda la provincia de Santa Fe, 2 de los cuales están vinculados a asistencia mecánica respiratoria. El dato más importante de hoy es que es el primer día desde el inicio de los casos en esta provincia donde no reportamos casos nuevos confirmados, y esto es muy importante porque es gracias al esfuerzo no solo de todo el sistema de salud, sino también de toda la población que continúa respetando las medidas de aislamiento y todas las medidas que fueron recomendadas por el Ministerio de Salud. Con respecto a las características epidemiológicas, podemos ver que
la curva está en ascenso, en un ascenso lento. Y al principio los casos eran de pacientes viajeros que procedían de lugares con alta circulación del virus y luego los casos eran contactos de esos viajeros. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, los contactos, digamos, positivos fueron dando otros y actualmente tenemos poca circulación comunitaria y casos positivos de contactos. Comienza la temporada de recolección de frutas. En Europa lo dábamos como información en el día de ayer, la problemática que vive Inglaterra acerca de que no tiene mano de obra, y esto está haciendo que los tiempos necesarios, las ventanas de tiempo para la cosecha estén pasando. Pero fijémonos lo que ocurre, por ejemplo, en Valencia, España, que es una importante zona de producción y de comercialización desde donde salen para la propia Europa muchas frutas. Fíjense cómo están trabajando con los empleados que se ocupan de esa tarea. Sí, claro, lógicamente tienes que ver que el personal esté, sí, que no tengan temperatura corporal más alta de lo normal para que no cause un riesgo ni para él ni para el resto de compañeros. Tienen que utilizar todos los EPIs que se les han entregado y claro, eso ralentiza mucho el acceso al puesto de trabajo. Hemos tenido a gente que ha llamado proviniendo de un ERTE. Lo que pasa es que según la legislación los que provienen de un ERTE que no lo entiendo, tienen que darse de baja del ERTE, mientras que los que vienen de una prestación social, sea desempleo, sea paro, pueden venir a trabajar sin ningún problema. Gente del paro nos han llamado bastantes. No es difícil, lo puede hacer cualquiera, poniéndole un poco de interés, igual que en todas las cosas. Aquí es donde están todas las mujeres trabajando, donde hemos tenido que implementar todas las medidas de seguridad, tanto en distanciamiento entre personas como haciendo unas separaciones físicas que hemos intentado que fuesen de metaquilato, pero por las dimensiones del espacio y por que las mujeres entran y salen, al final tuvimos que optar por esta opción de plástico, que es más sencilla y da menos problemas a toda la gente. En la Comunidad Valenciana es la cooperativa que más fruta de verano comercializa, desde que empezamos hace 10 días hasta finales del mes de junio. Vamos a pasar ahora a otra provincia de la Argentina, Salta. Antes debemos de dar una información que acaba de acontecer. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sumándose a lo que ya han dispuesto otras provincias, puntualizó que no permitirá las salidas de esparcimiento anunciadas oportunamente, pero que claro, era potestad de cada uno de los distritos, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El propio titular del área de salud de la ciudad puntualizó que es uno de los momentos más críticos que está viviendo la ciudad, habida cuenta de que justamente en territorio de la ciudad de Buenos Aires se ha registrado un aumento en lo que es la curva que representa la cantidad de personas infectadas con el coronavirus. Y de la ciudad de Buenos Aires vamos a Santa Fe, donde también el gobernador tomó una medida drástica que tiene que ver con cerrar literalmente el ingreso a los micros que entran o salen de esa provincia. Esto puntualizó el gobernador de la provincia de Salta. He tomado la decisión que a partir de ahora no entre un solo colectivo de media ni de larga distancia, hasta que no estén las medidas de seguridad que correspondan para que puedan hacerlo. Hoy no están, hoy adulteran los documentos únicos de transporte y está comprobado. Y he mandado al Ministerio de Transporte y voy a hacer la denuncia correspondiente porque han adulterado la cantidad de pasajeros, hacia dónde iban, quiénes venían, y no han podido controlarlo desde Río Negro hasta Salta. ¿Qué garantía tenemos? ¿Qué seguridad tenemos? ¿Y qué seguridad tienen los que vienen en esos colectivos? La verdad que ninguna. Evidentemente hay que hacer un fuerte trabajo en este sentido y hoy vamos a cerrar los límites con otras provincias. No vamos a permitir el ingreso de ningún colectivo de mediana ni de larga distancia. Nosotros vamos a cuidar a todos y cada uno de los salteños
Y para eso estoy aquí. Seguramente esto va a traer consecuencias, porque muchos no les gustará la medida que estamos tomando, pero no están dadas las garantías de seguridad para que sigan entrando colectivos de esta manera. Está claro de que ingresaron escondidos, y quiero agradecer y hacer un párrafo aparte al Comité Operativo de Emergencia, de Seguridad, de Salud, que encontraron a estas 2 personas. Y agradecerle a Dios por sobre todas las cosas de habernos permitido poder encontrarlos. Se bajaban en Güemes y seguían su caminar. ¿En qué? ¿Cómo? Hasta Colonia Santa Rosa. Ahí sí tendríamos que haber lamentado muchísimas otras cosas más. Gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo que está dejando el alma. Está dejando el alma, al igual que cada uno de los salteños, para cuidarnos y cuidarnos entre todos. Evidentemente, no están dadas las condiciones para que se sigan haciendo este tipo de traslados, porque lamentablemente todavía hay empresarios inescrupulosos, delincuentes, que con tal de hacer unos pesos más ponen en riesgo la vida de muchísima gente. A partir de mañana, queridos salteños, no vamos a permitir el ingreso de ningún colectivo con gente de transporte urbano, interurbano, de media y de larga distancia. Pero a mí me eligieron para garantizar la seguridad y la salud y la vida de los salteños. Y tengo la obligación de hacerlo. Que la historia nos juzgue por haber hecho cosas de más y no por no haber hecho lo suficiente. Que Dios los bendiga, queridos salteños. Gracias. Pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con la investigación. Siempre hablamos del uso de los drones, entre otra tanta tecnología que ya es habitual entre los productores argentinos, que sin duda son productores de punta a nivel internacional. En este caso nos alejamos por unos instantes del agro, de la pandemia, de la coyuntura. Tiene que ver con la ciencia y la investigación, pero de unos animales que son considerados los reyes del Ártico. Difícil, por la zona en la que se encuentran, de hacer de un seguimiento acerca de su vida. Recuerden ustedes que son uno de los animales que están en peligro de extinción y que por ello es importante seguir sus hábitos, sus costumbres, la relación que tiene esta disminución de la población de estos animales con el cambio climático. Para poder seguir la vida de cada uno de ellos, se están utilizando drones, fíjense. Tecnología al servicio de la investigación en Saja, en la zona ártica de Rusia. Un grupo de investigadores utiliza drones equipados con cámaras de grabación, además de cámaras térmicas, para contar osos polares y vigilar su actividad. El denominado rey del Ártico es un animal reconocido como un indicador del cambio climático global, ya que su comportamiento depende directamente del clima. En el marco de un programa de estudio de 4 años, los expertos tratan de determinar el tamaño de la población y el rango de distribución de los plantígrados. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor,
Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. ...43 transcurrieron desde las 9 de la mañana. El tema es excluyente, no podemos dejar de mencionarlo ni en esta ni en las distintas ediciones informativas vinculadas con el agro o no. Estamos hablando de Wuhan, en China. El último reporte médico puntualiza que ya no hay pacientes internados en esa localidad donde, según coordinaron y finalmente acordaron todas las organizaciones de salud internacionales, surgió el paciente cero. El gobierno chino anunció hoy que ya no quedan pacientes de COVID-19 internados en hospitales en Wuhan, que fue la ciudad en donde nació el virus. 经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，至4月26日，武汉在院新冠肺炎患者清零。下一步将落实中央要求，继续做好外防输入、内防反弹工作，同时尽快恢复医疗秩序，满足群众医疗需求。 La población estuvo en aislamiento durante 76 días en la ciudad, donde se reportaron 3.869 muertes y más de 50.300 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. La capital de la provincia china de Hubei alcanzó además 14 días sin registrar ninguna muerte mientras se retoma una nueva normalidad. Las escuelas secundarias de Wuhan se preparan para la reapertura, que tendrá lugar el 6 de mayo solo para los alumnos en su último año de estudios. 首先，我们是请了外面的专业队伍来给我们全校全面的消杀。第二呢，就是我们自己制定这个消杀制度，每天将这个食堂每天3次啊，3餐之前、3餐之后，我们有一个消毒的要求。教室里面每天中午和晚上有2次消杀。消杀之后呢，由教育局组织专门的验收队伍来跟我们做专业评估，评估合格之后才能签字。 En cuarentena y cantando, los italianos recordaron la liberación del fascismo con una música, una canción que los caracteriza desde hace muchos años y que habla justamente de aquellos valientes partisanos. El aniversario número 75 de la liberación del fascismo en Italia tuvo un tono distinto por el confinamiento obligatorio que rige por la pandemia del coronavirus, que ya suma 26.000 muertos en el país. Pero la fecha fue formalmente recordada por el gobierno e informalmente por muchos italianos que salieron a sus balcones a cantar Bella Ciao, la canción de los partisanos convertida en el himno popular antifascista.
diciamo 25 aprile secondo me andrebbe festeggiato tutti i giorni, perché poi il 25 aprile ci ricorda sia la lotta di liberazione dei partigiani e sia il valore fondamentale dell'antifascismo. Y le damos la bienvenida a esta edición de noticias a nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, que trae más información. La primera de ellas está vinculada justamente con acciones que están adaptando por el coronavirus en Bruselas. Buen día, Mariela. A continuación, veremos un informe de Bélgica donde utilizan el sistema telefónico de rastreo tradicional para contener la propagación del COVID-19. Rastrear a las personas infectadas por el coronavirus. Esta es la opción que cada vez más países están contemplando para garantizar un desconfinamiento seguro. En Bélgica van a contratar a 2.000 personas que trabajarán desde un centro de atención telefónica. Su misión será identificar a los infectados potenciales. Cada vez que se identifique a un nuevo infectado, se pondrán en contacto con él para preguntarle con quién ha estado durante los últimos 14 días. Después llamarán a estas personas para informarles de que han estado en contacto con alguien que ha dado positivo por COVID-19 y darle una lista de recomendaciones, pero nunca se dará el nombre de la persona infectada. La privacidad está pues garantizada. Los investigadores ni tan siquiera informarán sobre el lugar o el momento en que la contaminación podría haber sucedido. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia. En esta etapa, cuyo objetivo es relajar poco a poco el confinamiento, reabrir los negocios, facilitar el encuentro con nuestras familias, con nuestros amigos, en pequeños grupos, es esencial poder rastrear en detalle la evolución de la enfermedad. Porque de lo contrario, existe el riesgo de tener un nuevo pico dentro de unos pocos meses, lo que obligaría a tomar nuevas medidas de contención, y eso es algo que nadie quiere. Este sistema ya se había utilizado para otras enfermedades, lo que implica que ya existe el marco legislativo necesario. El gobierno belga se plantea ahora la posibilidad de dar un paso más y rastrear los teléfonos móviles. Toda América Latina se ve muy afectada por la situación de la pandemia del COVID-19 y en este caso vamos a hablar de Chile, donde cada vez son más extensas las colas de la gente que sale a pedir comida al gobierno. Le traigo la comida del día. El coronavirus no solo ha golpeado la sanidad, sino también la economía de las familias. Tras varias semanas en confinamiento, el parón económico ha provocado que aumenten las colas para pedir comida en muchos países. Ante esta situación, los vecinos del barrio de Puente Alto, al sudeste de la capital chilena, han decidido montar un comedor social para dar apoyo a las comunidades más golpeadas. Aquí viven más de 625.000 personas con un alto índice de vulnerabilidad social. Paulina Caro, líder del proyecto, cuenta cómo surgió la motivación. Tuve unos vecinos y esos vecinos tenían unos pequeños y esos pequeños no tenían qué comer. Eso fue lo que a mí me motivó en realidad como para poder salir y empezar esta iniciativa, porque en realidad es mucha la pobreza, hay muchas familias que están pasando hambre. Según el Ministerio de Trabajo chileno, la cifra de desempleados ha aumentado de forma vertiginosa. Los programas sociales del gobierno, que incluyen un ingreso mínimo de $300 mensuales, no son suficientes. Las colas de comida son tan largas que los voluntarios no dan abasto. Ayer, que fue nuestro primer día, teníamos almuerzo para 150. La verdad es que tuvimos que hacer un poco más y repartimos 172 raciones. Y aún así quedaron 30 familias sin almuerzo. Según las últimas cifras, Chile acumula unos 13.000 casos de coronavirus confirmados y más de 180 muertes. La crisis del coronavirus sigue su avance por América Latina. México ha vivido una aceleración en el número de contagios, elevando la cifra a más de 14.600. El país se prepara para atender la demanda de espacios que se requerirán para los fallecidos por el virus. Tan solo el Ayuntamiento de Guadalajara ha comenzado la construcción de 700 fosas en el Panteón de Mezquitán. Las autoridades han alargado las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.
En Estados Unidos se vive una grave situación a raíz de la pandemia del COVID-19, con un promedio de 2.500 muertes por día. Pero pese a ello, se abre el confinamiento para que los habitantes continúen con sus labores de todos los días. A continuación veremos un informe que amplía sobre este tema. Imágenes como estas podrían hacernos olvidar la pandemia. Centenares de personas tomaban este sábado las playas de Georgia al día siguiente de que el gobernador permitiera una reapertura limitada de miles de negocios. Estados Unidos, el país más afectado, registró casi 2.500 muertes más por COVID-19 en las últimas 24 horas. Pese a los llamamientos a quedarse en casa, en California las playas han estado llenas esta semana, aunque se ha registrado el día con más fallecidos desde el inicio de la crisis. Mientras, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insinuaba que podría suspender las ruedas de prensa diarias tras sus polémicas declaraciones sobre un posible tratamiento con desinfectante. Y en Nueva York, el estado más afectado, se registraba un leve repunte, 437 muertos según el gobernador, 15 más que el viernes. Andrew Cuomo anunció nuevas medidas para ampliar la capacidad de realizar test. Se están abriendo nuevos puntos para realizar pruebas diagnósticas como este en el Bronx, que acaba de recibir la visita del alcalde Bill de Blasio. La información había estado sonando en las últimas semanas. Finalmente, en el día de ayer se rubricó el acuerdo con el aval del Gobierno Nacional. Estamos hablando de la Unión Industrial Argentina y la CGT, que es lo que acordaron que podrá haber en aquellas empresas que conformen justamente la Unión Industrial Argentina y que puedan comprobar que entraron en una crisis, podrán realizar suspensiones de trabajadores que cobrarán el 75% del sueldo que cobraban hasta ese momento. Este acuerdo rige para los meses de abril y mayo de este año. Reiteramos entonces, el acuerdo que fue firmado con el aval del Gobierno Nacional le permite a los industriales que puedan demostrar que su empresa entró en crisis suspender personal que seguirá percibiendo sus saberes, pero recibirá el 75% del sueldo que figurara en el último mes en que cobró ese sueldo completo, valga la redundancia. Pasamos ahora a otro tema, volvemos a los Estados Unidos. Recuerdan ustedes que informamos oportunamente que el presidente de ese país había sugerido en el marco de una conferencia oficial en la cual tenía sentada a su derecha en un costado, mientras él disertaba en el palco, a una experta médica de los Estados Unidos en cuestiones infectológicas. Había sugerido Donald Trump que podía prevenirse el coronavirus inyectándose o inyectándole a las personas algún tipo de desinfectante, y fue algo así como popular en el mundo entero el rostro de esa médica experta en cuestiones de salud cuando Donald Trump realiza frente a la prensa internacional estas declaraciones. A partir de ello surgieron una enorme cantidad de críticas que ahora el presidente de ese país trata de sobrellevar. Fue un final abrupto para la última sesión informativa de Trump sobre el coronavirus. Tras semanas de largas conferencias de prensa diarias con el presidente de los Estados Unidos ocupando un lugar central, los periodistas se quedaron con una breve declaración y muchas preguntas sin contestar. La razón de este repentino cambio podría deberse a la indignación causada por los recientes comentarios de Trump, quien afirmó que se podría tratar el coronavirus con inyecciones de desinfectante. Supongamos que golpeamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta o simplemente con una luz muy poderosa. Y creo que usted ha dicho que eso no ha sido analizado, pero que van a hacerlo. Y luego supongamos que se introduce esa luz en el cuerpo, ya sea a través de la piel o de alguna otra manera. Y creo que ha dicho que también van a probar eso. Parece interesante. Después veo el desinfectante que lo deja noqueado en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección o una limpieza? Al día siguiente alegó que sus comentarios habían sido deliberadamente malinterpretados por los medios fake news.
dijo que sus comentarios habían sido sacados de contexto y malentendidos. Estaba preguntando sarcástico, muy sarcástico a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el cuerpo. Pero si mata el virus y lo mataría en las manos, y eso haría las cosas aún mejor. Lo dije como una pregunta sarcástica a los reporteros. Los rivales políticos de Trump no se han quedado callados. En este tuit, el candidato presidencial demócrata Joe Biden instó a la gente a no beber lejía. Los asesores del presidente creen que la sobreexposición y sus afirmaciones erróneas están causando que sus índices de aprobación bajen. Quieren que reduzca su participación en las sesiones informativas diarias. Si sus índices continúan cayendo, puede que no le quede otra opción. Mientras tanto, el titular del Ejecutivo de Inglaterra, que padeció coronavirus e incluso estuvo internado en cuidados intensivos para superar esta infección, volvió a trabajar y ahora cambió totalmente su actitud respecto de qué habría que hacer para preservar a la ciudadanía de esta pandemia. Cuando en un principio puntualizaba que estaba en desacuerdo con la cuarentena, ahora decidió prolongarla. Johnson mantendrá el confinamiento en el Reino Unido. Vuelta al trabajo del primer ministro Boris Johnson tras su recuperación de la COVID-19. Tras su vuelta a Downing Street, Johnson subrayó que el riesgo de una segunda ola hace que sea prudente mantener la parálisis de la actividad económica. Sé que el confinamiento es duro y quiero que esta economía avance lo más rápidamente posible. Pero me niego a tirar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio del pueblo británico y a arriesgarme a un segundo brote importante y a una gran pérdida de vidas con la saturación del Servicio Nacional de Salud. Y les pido que refrenen su impaciencia, porque creo que ahora estamos llegando al final de la primera fase de este conflicto. Y a pesar de todo el sufrimiento, estamos muy cerca del éxito. El jefe del gobierno conservador apareció repuesto después de 3 semanas hospitalizado para recuperarse de la infección por coronavirus. El gobierno británico afronta críticas por la escasez de equipos de protección para los trabajadores de la salud y de test disponibles. Johnson preside este lunes la reunión habitual sobre la crisis de la COVID-19 en el Reino Unido. Final para esta edición de Chacra TV Noticias, como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que nos estamos encontrando todos los días a las 9 de la mañana en vivo y por supuesto a las 18 en la edición de la tarde con Leandro Martínez, a las 20 el resumen de lo más importante de la jornada y todos los días a toda hora a través de la plataforma de medios agropecuarios ustedes pueden mantenerse informados como siempre, gracias y recuerden, nosotros les llevamos las noticias, ustedes quédense en casa, gracias.